Yo estudié en colegio público, hace ya bastante. En ese entonces no habían computadores, ni idea qué era eso. Sabíamos de algo en Estados Unidos que agujereaba tarjetas y así llegaban los recibos para pagar los servicios públicos en Bogotá. Era un poco de tarjetas agujereadas, que era el balbuceo de los computadores, era el código binario, 0 y 1. 0 y 1, así es como se combinan. Esas combinaciones hacen matemáticas y terminan siendo el lenguaje con que nos entendemos con las máquinas. Y de ahí nace todo esto. En ese entonces, los muchachos y muchachas, nosotros no estudiábamos con muchachas porque los curas nos prohibían. Solo colegios femeninos. Eran colegios femeninos a un lado, colegios masculinos al otro. Y en el colegio donde yo estudiaba con los curas, la única manera de saber qué pasaba en el mundo era leyendo filosofía que nos prohibían. Libros prohibidos. No por las fotos de niños que hubieran en los libros, sino por lo que decían los libros, las ideas que traían los libros, que a los curas de ese entonces no les gustaban. Habían unos curas que sí les gustaban las ideas que habían en esos libros, y ellos mismos eran los que decían: mire, léase tal libro. Y nosotros íbamos allá a las bibliotecas a ver dónde diablos se encontraban los libros, y los encontrábamos. Y nos asomábamos al mundo, porque otros muchachos y muchachas en Irlanda, en Escocia, en Estados Unidos, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, en Rusia, también allá les prohibían esos libros, leían lo mismo que nosotros. Y lo que había era una enorme corriente mundial de juventudes que intentaban cambiar el mundo. Hacían revoluciones. Eran los jóvenes, las jóvenes los que hacían las revoluciones. Y lo mejor de la música era hecho por muchachitos, los Beatles, entre otros, Paul Simon y otros, Garfunkel. Mauricio conoce más que yo. Los mejores pintores eran muchachitos y muchachitas. Los mejores científicos, los que hacían los computadores, ese que hoy se llama Jobs, que murió, y ¿cómo se llama el otro? De Microsoft. Steve Jobs es el de Apple, y el de Microsoft se llama Bill Gates. Esos tiraban piedra cuando yo leía libros de filosofía, tiraban piedra a la policía, y eran hippies, pero tenían ya las ideas que después iban a volver realidad. Ahora es diferente, no hablemos del pasado. Ahora se trata de que otra vez la juventud, los muchachos y las muchachas, vuelvan a ponerse en la vanguardia de todo, del arte, de la ciencia, de la filosofía, de la política, porque otra vez vamos a vivir una época revolucionaria. Y tenemos que entenderlo así. Es una época revolucionaria, ni más ni menos. O la sociedad gira alrededor del ser humano y hay una revolución, o la humanidad gira alrededor de la ganancia, de la codicia, y se acaba la especie, se acaba la vida. Y estamos exactamente en el cruce del camino. ¿Cuál de los dos? ¿Para allá o para allá? O acabamos la vida en el planeta, o somos capaces de hacer crecer el ser humano dentro de la vida en el planeta. Y no quiero echar un sermón,
la forma como vamos a decidir, y son realmente nosotros, pero más que todo ustedes, los que van a decidir esos caminos. Es con los libros, es con lo que dicen los libros. Lo que dicen los libros ya no se leen en los libros que nosotros conocíamos, ahora se leen así. Ahora es a través de lo que llamamos las páginas. Esta pantalla de las tabletas, de los computadores, de los pedazos de celular que tenemos, eso es lo que hacía las veces para nosotros del libro, que hojeábamos a escondidas en las bibliotecas. Esta es la ventana al mundo. Aquí, a través de esas pantallas también, otros muchachos y muchachas en Irlanda, en Escocia, en Estados Unidos, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, en la Rusia, en la China, en el Japón, en África, todos nos comunicamos. ¿Y cómo nos comunicamos? ¿Con qué decimos en esa comunicación? Pues a veces es la música que bajamos. A veces es el arte que bajamos. A veces es la investigación, la fórmula matemática, qué significa esta palabra en inglés o en francés. Pero lo que se comunican son las ideas. Y son ideas del mundo, globales. Ideas que hacen peligrar los privilegios y que transforman el mundo. Ideas dentro de la música, dentro de la pintura, dentro de la ciencia, dentro de la filosofía, dentro del hablar electrónico, entre muchachos y muchachas de todos los colores, amarillos, blancos, negros, de todos los géneros, hombres y mujeres, etcétera. De todas las maneras de entender el mundo, poetas, sabios, filósofos, robóticos, nanotecnólogos, etcétera, son ideas que van cruzando para cambiar el mundo. Para ver si cogemos el camino de que el ser humano en la vida rescata el planeta o el ser humano destruye la vida y destruye su propia especie humana. Nosotros aquí, cuando llegamos a este gobierno, hace 2 años exactamente, un 30 de octubre, hoy es 30 de octubre, es decir, hace 2 años, la mayoría del pueblo, el estrato 1, el estrato 2, la mayoría del estrato 3, qué mala palabra hablar de estratos, le hemos pedido al gobierno nacional que acabe con los estratos dentro de la sociedad colombiana porque nos divide en castas, casi que no se pudieran saltar uno a la otra, como si esta no fuera una sociedad democrática. Hace 2 años nos eligió la mayoría del pueblo, los más pobres, los trabajadores, las trabajadoras, las juventudes. Los maestros, Perdimos en el Parque de la 93, perdimos en Unicentro, perdimos en la 85, Chapinero, pero de Lourdes para el sur, hasta el río Bogotá, esa línea, hasta llegar al Usme, hasta el Sumapaz, ganamos. Y hoy estamos aquí es por eso, por ese voto de una población cuyos hijos, la mayoría, estudian en colegio público como nosotros estudiamos. Y decidimos dar un paso para hacer una revolución. Porque lo quiero confesar, estamos haciendo una revolución. Por eso nos quieren quitar la cabeza. Nos quieren sacar rapidito. ¡A la dictadura del procurador!
Y la revolución que estamos haciendo, quiero que se comprenda bien, no es la de hacer grandes autopistas por encima de los humedales para que los carros Lamborghini o Ferrari, que se ven muy chéveres en estas pantallas, puedan correr por la ciudad de Bogotá. Esa no es nuestra revolución. Esa no es nuestra manera de entender el mundo. No creemos que el mundo sea más chévere así. Porque los humedales son más importantes que los Ferrari. Porque la mayoría de la población no se compra un Ferrari. Porque sí, al muchacho que se compra el Ferrari o al señor, quién sabe con qué plata le interesa que su Ferrari pueda atravesar a 100 kilómetros por hora la ciudad sin detenerse en semáforos, pasando por encima de los humedales. Pero por ahí se acaba el planeta Tierra. En cambio, la revolución es la otra, es la de rescatar el humedal por encima de cualquier cosa y la vida que hay en el humedal. Por eso cuando nosotros llegamos aquí dijimos, ¿qué puede hacer Bogotá? ¿Cómo salta Bogotá hacia adelante, hacia el futuro? ¿Cómo la vida de ustedes podría ser más chévere que la nuestra o la de ayer nuestros padres? ¿Cuáles son las inversiones con el dinero público que hay que hacer? La prioridad, lo más importante, ¿en dónde? Y lo que dijimos es en el saber. Bogotá no tiene un mar. Aquí no llegarán los barcos a llevarse nuestras mercancías que podamos producir, a enriquecernos con eso, como sociedad. No podremos ser un pueblo marino como los holandeses o los ingleses. Ni siquiera nuestro río nos puede llevar al mar, porque está ahí al salto. Es imposible. No podemos llegar al agua. Entonces aquí en esta altura, en esta meseta parecida al Tíbet, ¿cómo una sociedad toda puede prosperar? Al norte, al sur, al centro, al occidente de esta ciudad, ¿cómo toda la sociedad puede prosperar si no tenemos ni mar ni río navegable? Solo hay una fórmula, una sola, no hay otra. Esto es lo único que nos puede hacer prosperar en la sociedad, en la ciudad de Bogotá. Y esto se llama el cerebro. Y el cerebro tiene un alimento. ¿Cuál es el alimento del cerebro? El conocimiento o el saber. Y eso tiene un instrumento también, la educación. Nuestra prioridad es la educación y punto. La autopista para el Ferrari puede esperar. Lo que no puede esperar es la educación para nuestra juventud, para nuestros niños y niñas. Si nos demoramos 5 años, ellos ya no serán niños y habrán perdido una oportunidad que puede ser la oportunidad de toda su existencia, porque ahí es donde se forja el ser humano, tanto en su corazón como en su cerebro. La comida para el estómago no es más para nosotros los seres humanos que el medio de alimentar finalmente el corazón y el cerebro. Y esa inversión ha saltado de 2.3 billones a 3.1 billones, pero queremos hacerla saltar más. Ojalá cuando nos vayamos de aquí en el 2015 podamos hacerla saltar aún más. Y hay que abrir, porque esta es una discusión política. Política no es la politiquería que sale cada vez que hay elecciones a vote por mí, no sé qué, le doy tamal, le doy lechona, la lechona está rica, vote por mí. No, la política es discutir el futuro y el presente de esta sociedad. Decía un candidato por ahí, que no puedo mencionar porque si no me meto en política, y no puedo sino por el ladito.
decía, vamos a poner la jornada de 40 horas en los colegios públicos en toda Colombia. Lo dijo hace 2 semanas. Pero al mismo tiempo dijo, vamos a acabar el proceso de paz. No sirve. Hay que eliminar a esos vagabundos guerrilleros. Y entonces uno se pone a pensar, porque para eso es el cerebro y las ideas, para mover. Bueno, eso es, ¿cómo es que es? Y entonces, ¿cuánta plata me gasto en la guerra? Y entonces, ¿cómo voy a financiar la jornada de 40 horas en todo el país? Está diciendo una mentira. Está estafando la mente de la gente. Porque o me dedico a hacer la guerra, porque esos son billones de pesos gastados en helicópteros, tanques, balas, uniformes, botas, fusiles, todos los días. Pero si yo voy a hacer la guerra y me gasto la plata en eso, entonces ¿cómo voy a conseguir plata para que los niños y las niñas puedan estudiar 8 horas diarias en sus colegios públicos? Está estafando a alguien, porque la única manera de hacer que todos los niños y las niñas estudien 8 horas diarias en los colegios públicos de Colombia es acabando la guerra. No hay otra forma. Y aquí en Bogotá sí que lo hemos descubierto. 64 colegios. ¿Cuánto llevamos, 64 Patricia? Llevamos en Bogotá hay, ¿cuántos? 350 colegios públicos. Y nosotros solo hemos podido, haciendo saltar el presupuesto del distrito, porque lo hacemos con nuestros exclusivos recursos, de 2.3 billones a 3.1, solo tenemos jornadas que llamamos de 40 horas semanales en 64 colegios. Es decir, que si quisiéramos pasar de 64 a los 350, necesitaríamos por lo menos invertir en la ciudad de Bogotá 5 billones de pesos. Y vamos en 3.1 y no los tenemos, tendríamos que aumentar impuestos. Y la nación no nos ayuda. Y la nación no nos ayuda, ¿por qué? Porque se está gastando la plata en los tanques y en los helicópteros. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que todos los niños y las niñas de Colombia puedan estudiar 8 horas diarias o 40 horas semanales si nos estamos gastando la plata en la guerra? Esta es la verdadera discusión de la política, de la paz. ¿Colombia será por el saber o no será? ¿Bogotá será por el saber o no será? Y aquí la Bogotá humana lo que quiere demostrarle a Colombia y a los bogotanos mismos es que nuestra opción no son las autopistas para los Ferraris, sino que nuestra opción son los colegios públicos y las universidades para la totalidad de la juventud bogotana. Y por eso podemos presentar cosas. Aquí no estamos echando discursos solamente. A mí me gusta echar discursos, pero no solamente. ¿Qué hemos hecho? ¿En qué consiste esta revolución que nuestros medios de comunicación no cuentan al país? Porque además no convendría que se contara. Aquí nomás ya hay una inversión de 12.000 millones de pesos, rector. Aquí, en el colegio INEM. Para ampliarlo, para que podamos ampliar la jornada educativa, no para traer más estudiantes en cada salón con el mismo profesor, sino para que los estudiantes de aquí puedan ampliar las horas en que estudian, con más profesores. Eso es lo que se llama la jornada extendida. ¿Estudiar qué? Pues más matemáticas, que nos aburre, a mí no tanto, a mí me gustan las matemáticas. Pero a otros no les gusta tanto. Tenemos una modalidad matemática.
para estudiar más matemáticas, sí, para estudiar más inglés, para estudiar más biología, para estudiar más la ingeniería, como aquí no me lo acaban de demostrar en los avances de la robótica, para estudiar más la tecnología de la información y las comunicaciones, que es lo que se llama las TIC, para estudiar más arte, para estudiar más deporte y ejercicio físico. ¿Por qué creen que Bogotá hoy es primer lugar en los Juegos Intercolegiados de Colombia? Porque nosotros estamos haciendo lo mismo que los gringos y no nos da pena decirlo, y lo mismo que hacían los soviéticos por allá en el siglo XX. Por eso siempre los Juegos Olímpicos se los ganaban o los gringos o los rusos, porque el deporte se hace en el colegio. Ellos nos enseñaron eso, no por fuera del colegio, sino que en el colegio es donde tenemos que construir las experiencias, la actividad física, el deporte, y de ahí salen los talentos, de ahí salen los virtuosos de la música. Por eso nuestros colegios se están llenando de música clásica, no porque no nos guste el hip hop, el rap o el break dance, no, sino porque un conjunto de rock, las personas que hagan parte de un conjunto de rock o de hip hop o de rap, y ahí me voy perdiendo porque ya me quedé de la historia. Esas personas, esos muchachos y muchachas sabrán tocar mejor el rock, cantar mejor el rock o el hip hop o el rap, si han pasado por estudiar la música clásica. Me encontré aquí en uno de esos conciertos que hemos organizado, que fue Kiss. Vino Kiss, creo fue el año pasado, sí. Y el cantante de Kiss, que era un viejito, yo me sorprendí, que los cantantes de rock ahora son más viejos que el Papa. Sí. Ya la historia ha pasado. El Papa es más joven que los cantantes de los conjuntos de rock. Le pregunté sobre el rock que se hace en Colombia, y él me dijo: el rock que se hace en Colombia es bueno porque nace del corazón de quienes lo hacen, pero la gente que canta el rock no ha pasado por la escuela de música. Y todos los grandes cantantes de rock que conocemos del mundo han pasado por la escuela de música. Saben de este corcheas y semicorcheas, y que para arriba y que para abajo y que pentagrama y que las matemáticas de la música. Porque finalmente los europeos aprendieron de la matemática fue a través de la música. La música enseña y la música libera, pero no me voy a meter por ese tema. Nosotros queremos que esta música se meta en todos los colegios públicos, que pueda abstraerse el estudiante cuando empieza a contactar el arte y la creación. No es posible crear sin la libertad. Y la libertad siempre, siempre será revolucionaria. A los que amamos la libertad siempre nos van a querer quitarnos la libertad. Pero el saber humano no es más que una enorme aventura de la libertad humana. Y entonces este experimento que estamos haciendo en Bogotá, 40 horas semanales, aumentando el presupuesto, la música desde la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el deporte desde el Instituto de la Recreación y el Deporte Distrital, en los colegios, dentro de los colegios, y artes dentro de los colegios, el aumento de profesores y profesoras, 9.000 profesores. Y finalmente esto que hoy nos convoca. He dado este largo discurso para llegar a este punto. La tecnología, la comunicación, la ventana del mundo que está ahí. Esa es la ventana del universo. El mes TIC, que ha vinculado la ciudad en la salud a explorar la tecnología, en la educación a explorar la tecnología, en el arte
a estudiar la tecnología, la articulación del arte contemporáneo y la TIC en el barrio Teusaquillo en 44 manzanas una noche entera, donde la ciudadanía, sorprendida porque no había encontrado ese mundo, pudo encontrar en la calle arte contemporáneo hecho a través de la tecnología. Creo que no ha salido ni media página publicada de este tema. Apenas una nota por allí. Y es el evento artístico más importante de la historia de Colombia. Sorprendió, lo que pasa es que ni siquiera se dieron cuenta que lo hicimos. La noche en blanco, se hace en 40 ciudades del mundo, todas conectadas en esa articulación entre arte y tecnología, en la calle, para el ciudadano de a pie, democrático. Pero ahora vamos a explorar esto en los colegios públicos. Le llamamos la banda ancha. Es la capacidad en el colegio para abrir los computadores, no para escribir a máquina. En Colombia se compran centenares de miles de computadores, pero los colegios no están conectados. Y entonces el computador es simplemente una máquina de escribir. Así no es. El computador es simplemente un instrumento para mirar el mundo, pero para poder mirar el mundo hay que conectar el colegio a la banda ancha. Cuando yo llegué a ser alcalde, en la campaña solo había un colegio conectado a banda ancha y el poder de esa banda ancha era 3 megas. 3 megas es lo que tiene cualquier familia en Chapinero hoy. Pero son colegios de miles de estudiantes. Decidimos un plan ambicioso, que todos los colegios públicos de la ciudad de Bogotá tengan banda ancha. Y que la banda ancha no sea de 1 o 3 megas, que sea de 100 megas. Y que el instrumento de la conexión no sea la fibra óptica, la fibra de cobre, como el aparato, como en el siglo XX, sino que sea la fibra óptica, FITH. Y que el colegio no llegue solamente a un punto de esa banda ancha y entonces tengamos el salón de los computadores, que quien tiene la llave del salón de computadores termina siendo quien tiene la llave para abrir la ventana al mundo, es decir, tiene el poder. No, el poder tiene que estar en manos de quienes estudian. La banda ancha tiene que irrigarse por todo el colegio y eso se llama Wi-Fi o conexión inalámbrica. Y entonces fibra óptica, banda ancha, 100 megas, Wi-Fi para todo el colegio y obviamente computadores, tabletas. Pero eso está atravesado por algo que en estas nuevas palabras de la tecnología es fundamental. Si el profesor no sabe nada de esto, y no tiene por qué saberlo porque a él no le enseñaron, porque él aprendió, cuando él aprendió no existía, entonces sabe más el alumno, sabe más el jovencito de 5 años que el profesor. El de 5 años va volando. El profesor no tiene ni idea de qué es eso. Y entonces hay un cambio de poder en el colegio, porque si el niño sabe más que el profesor tiene 2 caminos: o le da celos y entonces, oiga, se va a volver loco si sigue jugando con eso, como le decían al Quijote por leer años A, cuenta él en su libro. Es decir, le decían a Cervantes que por leer libros se iba a volver loco. Pues ahora le dicen al joven, por estar jugando maquinitas se va a volver loco. No. La otra es aprender. Y entonces le toca al profesorado aprender las nuevas tecnologías. El amor. Pues
es a la vanguardia para poder capturar esa energía dentro de la juventud. Tiempo en la nube de la información y perdamos tiempo, sino que se vuelva saber. Todos van a ser conectados. Vamos a estructura. Y el promedio de la banda ancha que estamos poniendo es 30 megas con reuso. Reuso es una mala palabra. Es decir, que se nos agota entre más alumnos se conecten. Va a haber Wi-Fi en cuántos colegios al final de este año? 240 colegios. Y el año la conexión será con fibra óptica y por tanto la capacidad de la banda ancha será de 100 megas sin reuso. Y con Wi-Fi en la con lo cual desde cualquier punto, cualquier estudiante podrá estar conectado. Hay que decirlo con claridad. El año pasado, cuando salieron para esta época más o menos los datos del ICFES, la prensa tuvo que titular para no darnos el éxito, el crédito. Dijo, todavía el colegio público es el que tiene la mayoría en los colegios de muy superior. Los colegios privados. Los colegios privados se dividen en dos: colegios privados para el estrato 6, colegios privados para el resto. Los colegios privados para el resto son de la peor educación de Bogotá. Los colegios privados para el estrato 6 son la mejor educación de Bogotá. En el medio están los colegios públicos. Los colegios públicos tienen 1 millón de estudiantes. La mayoría de la juventud y la niñez está en los colegios públicos. Los colegios públicos eran mirados por encima del hombro. No, yo estudié en el San Carlos, no, yo estudié en el Nueva Granada, no, yo estudié en etc. Pero ¿quién estudió en el INEN? ¿Quién estudió en el Nicolás Esguerra? ¿Quién salió del Camilo Torres? Pues el año pasado vimos una estadística que es importante tener en cuenta. Patricia, ¿cómo era? En la calificación de colegio superior, con calificación de superior, llegamos al 17% de los colegios públicos, cuando antes era todo estaba perdido. El colegio público era del medio, estaba en la mediocridad. Ahora resulta que el 17% de los colegios son superiores y ya algunos son muy superiores. Entonces, cuando el 17% de los colegios llega al grado de superior, y cuando este año ya veremos a fines de noviembre cómo podemos tener más colegios muy superior y un porcentaje todavía mucho más grande de superior. ¿Qué es lo que está pasando? Que centenares de miles de jóvenes, muchachos y muchachas de Bogotá, dejan de estudiar en el medio, en la mediocridad, y pasan a estudiar con los niveles de excelencia que llamamos de la calidad, de la superioridad académica. Es decir, entre más lo logremos, más instrumentos tendrán ustedes independientemente de qué escojan para vivir. Si serán los poetas, o serán las pintoras, o serán los virtuosos de la música clásica, o serán los deportistas del mañana, o serán los matemáticos que nos ayuden a articular la robótica, la nanotecnología, las TICs,
con la economía popular de esta ciudad, haciendo blue jeans, camisas, o quizás los médicos del mañana. Cualesquiera que sean las escogencias libres que ustedes hagan, al estudiar con los niveles de la superioridad académica, ustedes tendrán una vida más chévere. Que de eso es que finalmente se trata, de tener una vida más chévere de la que tenemos en este momento o de la que tuvieron nuestros padres ayer. Así que esta es la revolución educativa. Aquí es donde la prensa, si quiere, puede ver nuestras ejecutorias, nuestras inversiones. No nos midan por la velocidad de los Ferraris en las autopistas o en las autorrutas en la ciudad de Bogotá. Por ahí vamos a fracasar nosotros. Mídannos por los saltos del saber, por los saltos de la educación, por las inversiones fundamentales en la educación pública de la ciudad de Bogotá, que es lo único que puede salvar la ciudad, sostenerla y hacerla progresar en el siglo XXI. Gracias, muy amables.